¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy nos toca el capítulo de los antineoplásicos. Bueno, con las limitaciones que ya conocemos, desgraciadamente, todos. En este sentido, primero vamos a definir un poco lo que es el cáncer. El cáncer se caracteriza por la presencia de células en el organismo, o en una parte determinada del organismo, que han sufrido un cambio en todos sus mecanismos de control de diferenciación celular y proliferación celular. La diferenciación en cuanto a qué, hombre, no es lo mismo un hepatocito que una nefrona, no es lo mismo las células de un alveolo del pulmón que, bueno, las células del fundus gástrico, o no es lo mismo el tejido cerebral que, bueno, que el tejido muscular, o que, bueno, cualquier otra parte del organismo, la que ustedes quieran, a nivel de huesos, por ejemplo, también. Bien, en ese sentido, está claro que cuando se produce las razones o las causas que, bueno, han motivado muchos estudios y muchos trabajos y muchas investigaciones, las razones por las que una célula o un grupo celular en un momento determinado de la vida de un ser humano, del paciente, deciden tomar por su cuenta el mando y desarrollar una masa que además se multiplica en cuanto a divisiones celulares, en cuanto a mitosis, mucho más deprisa que las células vecinas, con lo que eso conlleva, y ahora vamos a ir viendo. Y por otro lado, no solo es que se multiplique mucho más deprisa, es que ya su capacidad de diferenciación en cuanto a, digamos, las razones por las que deben estar en el tejido en el que están, es decir, la función que deberían tener, ya no las siguen. Serían egoístas. Yo alguna vez las he definido como células egoístas, en el sentido de que ya no trabajan, digamos, para el bien común, sino que trabajan para ellas solas. Entonces, en este sentido, esto es lo que en principio, desgraciadamente, y hasta ahora, se define como cáncer. Ya sabemos, se ha tratado de buscar si había factores externos en cuanto a radiaciones o factores internos en cuanto a emociones. En ese campo nosotros no vamos a entrar. El objeto del programa de hoy es única y exclusivamente, bueno, pues la terapia farmacológica. Lo que pasa es que en el caso de la terapéutica antineoplásica, es necesario el concurso de más, no solo el concurso farmacológico, puesto que de todos es conocido que solo con fármacos no resolvemos nada a nivel de cánceres. Entonces, en este sentido, ¿qué ocurre cuando se produce ese grupo de células? Cuando se desarrolla ese grupo de células, bueno, pues en primer lugar, que invaden el tejido adyacente, el tejido donde están, el tejido, digamos, sano, porque además como se dividen mucho más deprisa que las células que, digamos, están o deberían estar ahí con su código genético en orden, invaden el tejido adyacente, comprimen estructuras vecinas en cuanto a, bueno, nervios, vasos sanguíneos, todas las estructuras vecinas que las puedan rodear, y por otro lado, además, si se desarrollan a distancia en forma de lo que se conoce vulgarmente, o lo que conocemos como metástasis, a distancia vuelven a instaurarse en otros tejidos y desarrollar toda su capacidad proliferativa, invadiendo a su vez y haciendo, bueno, pues lo que conocemos con las metástasis a distancia, que, bueno, van haciendo formas tumorales en otros sitios, en muchos casos bastante alejados del foco originario, del foco primario. En muchos casos la transmisión de las células neoplásicas puede ser o bien a través sanguíneo, o bien por espacios anatómicos, o bien a nivel linfático. Entonces, en este sentido, la terapéutica farmacológica, bueno, lo que se pretende es erradicar todas las células cancerosas, todas las células tumorales. En el caso de que se consiguiera, o cuando se consigue, bueno, se define como solución, restitución completa o solución radical, pero generalmente necesita del concurso de más especialidades. Es decir, se trabaja en la terapéutica antineoplásica desde tres frentes: el frente quirúrgico, el frente radiográfico, de radiación, de la cobaltoterapia, vulgarmente conocida, y el frente farmacológico. Sin este trípode es imposible el tratamiento de un enfermo neoplásico, con lo que por supuesto conlleva en cuanto a efectos secundarios, a reacciones adversas. Entonces, ¿cómo actúan los fármacos antineoplásicos?
hay muchos fármacos antineoplásicos que, bueno, pues ya sabemos, estamos viendo a lo largo de estos programas, como todos y cada uno de los fármacos que vamos aquí desarrollando, bueno, pues unos se absorben bien por vía oral o necesitan de pasarlos a través de vía intravenosa. Luego hay las formas de eliminación, que puede ser que se eliminen bien a nivel renal, que se eliminen a nivel hepático, que se eliminen por vía intestinal, y depende de cómo se vayan eliminando por cada una de las vías, que se van eliminando todos y cada uno. Esto no es solo para los fármacos anticancerosos, sino para todos los fármacos. Según por dónde se vayan a eliminar, según cómo se vayan a eliminar, será así como van a producir las reacciones adversas, será así como nos van a hacer ese regalo indeseable. Eso es lo que llamamos los efectos indeseables, y que siempre hemos de tener en cuenta a la hora de establecer un tratamiento, cuando se establece un tratamiento en cualquier otro tipo de patologías. Pero en el caso concreto de un enfermo con un cáncer, en el caso concreto de un enfermo con un tumor, en primer lugar, los fármacos que se utilizan para este tipo de patologías, además de necesitar del concurso del cirujano en lo que sea posible y de la cobaltoterapia, la radioterapia, con todo lo que ya sabemos que produce, se necesita del concurso del fármaco, y el fármaco, hemos quedado que precisamente las células tumorales, las células neoplásicas, las células no deseables en nuestro organismo, una de las características que poseen es que tienen multiplicada por muchos ceros su capacidad de división, su capacidad proliferativa. Y en ese sentido es, en ese momento, cuando el fármaco antineoplásico, el fármaco canceroso en general, salvo algunos, es cuando mejor actúa. Y es curioso, desgraciadamente además, cuando se viene a diagnosticar una neoplasia, en cualquier caso, cuando se vienen a diagnosticar cualquier tipo de, muchas de las neoplasias que podemos ir viendo, se diagnostican justo cuando ya están en la fase, digamos, de crecimiento lento, que además es justo en la fase en la que este tipo de fármacos actúa menos, o no actúa, o incluso se han podido generar resistencias. Y en este sentido, ¿por qué ha podido llegar ese tumor, en muchos casos sólido, lo que se llama una masa sólida? ¿Por qué ha llegado a ese proceso en el que ya no es tan activo a la hora de su crecimiento? Bueno, pues porque, lógicamente, como todo esquema celular, como todo ser vivo, como todo tejido, necesita de un aporte sanguíneo. Y claro, en el caso, cuando hay una proliferación tan brutal de células, cuando hay una masa que se está generando, necesita de un aporte sanguíneo que siempre viene del mismo tronco. Es decir, salvo, cuidado, hay tumores que conforme van aumentando, proliferando su número de células, van a la vez, o intentan, son familias tumorales en concreto, que están perfectamente definidas, y que de hecho a la hora de hacer lo que se llama la biopsia, ese diagnóstico que es necesario muchas veces para etiquetar, para poner nombre y apellidos a un tumor en concreto, puesto que los cánceres, lo que se conoce como benignos y malignos, porque bueno, son más o menos agresivos, porque producen o no producen metástasis a distancia. En esos casos está claro que cuando tenemos perfectamente ubicada una situación de un tumor en un lugar del organismo en la que está perfectamente delimitada o enquistada, en la que tiene perfecto acceso el cirujano, en la que incluso hay un acceso directo desde la radioterapia, y si además en muchos casos, cuando a ustedes habrán oído alguna vez cuando dicen que bueno, pues se interviene quirúrgicamente a un paciente en el caso de un cáncer y en algún caso, muchos casos, dice, bueno, curiosamente cuando se le ha abierto se ha reproducido el cáncer. No es así, puesto que muchas veces cuando los pacientes llegan a la consulta, donde ya se les va a producir, se les va a hacer ese diagnóstico, hemos dicho que desgraciadamente muchas de las veces ya ese cáncer está en una fase de reposo, en la que ya la proliferación de sus mitósisis, la proliferación de sus células está en un plano lento de trabajo, de reproducción, de aumento de tamaño. Hemos visto como por falta de aporte sanguíneo, por competitividad con tejidos adyacentes o por incluso falta de espacio. En esos casos, esos cánceres llevan instaurados ya tiempo
muchos casos ustedes habrán visto que en muchos casos cuando se hace una cirugía radical, en el caso de un cáncer, de un tumor, luego se hacen controles periódicos para despistar, para descartar, para tratar de encontrar la posibilidad de que haya existido algún tipo de metástasis a distancia. De hecho, además ya se etiquetan en algunas familias de tumores, en algunas familias de cánceres, una vez que se les ha hecho la biopsia, una vez que ya se ha visto a qué familia tumoral pertenecen, puesto que la anatomía patológica en ese sentido está muy avanzada, se ha desarrollado, desde la medicina forense, se ha desarrollado desde las autopsias, en el sentido de que los estudios en anatomía patológica son los que cuando se va descubriendo, se hace una necropsia y se va viendo el origen de ese tumor, se va viendo el número de mitocondrias o el número de células o la situación, primero a lo mejor en el órgano principal, donde está, digamos, a lo mejor el origen, el tumor principal, y luego donde están las metástasis a distancia. Eso se cataloga en familias, y ya digo que cuando tenemos etiquetado un tumor que es maligno, en un porcentaje muy alto de los casos ya se puede incluso, se sabe que esa familia tumoral produce metástasis a distancias. Entonces, en este tipo de cánceres, en este tipo de tumores, cuando hay que, ya digo que hay que, el concurso de la cirugía y de la radioterapia es el trípode sobre el que se basan todos los tratamientos antineoplásicos, salvo que en un chequeo, la razón por la que actualmente se están en poblaciones de riesgo, en las que se sabe que debido a un tipo de alimentación, a lo mejor en concreto, a un tipo de radiación que se pueda dar en el ambiente o en la ciudad o en el entorno en el que viven, cuando vemos esos problemas con las famosas centrales nucleares o las fugas, y sabemos que afectan directamente a un tipo exacto de tumores, a un tipo exacto porque además la capacidad teratogénica de ese tipo de radiaciones, en cuanto a que en mujeres embarazadas o en mujeres que están en edad fértil, a la hora de, o dejarlas inhábiles para poder tener hijos, o bien el ponerles ya el estigma de que esa descendencia vaya a tener algún tipo de alteración en ese ADN, que es cuando decíamos al principio que esos cánceres son una alteración, han perdido el control, todos los mecanismos de control, para que las células, en concreto, depende de qué familia celular, de qué tejido sea del que estemos hablando, han perdido el control para ese bien común en el que se supone que un hepatocito debe trabajar, una nefrona debe trabajar, y por otro lado han aumentado su velocidad de proliferación. Y entonces, en este sentido, lo que se suele hacer, lo que se debe hacer, lo que se busca, hemos quedado que en principio, por supuesto, es tratar de erradicar total y absolutamente todas y cada una de las células tumorales, todas y cada una de las células neoplásicas. Pero en el caso de que no se pueda, ¿por qué? Porque no se tiene acceso directo. ¿Por qué? Porque las armas terapéuticas, las armas farmacológicas con las que contamos, por la circunstancia que sea, o incluso por la circunstancia personal del propio paciente, en cuanto a que, independientemente de que ahora mismo tenemos un abanico importante de antineoplásicos, y hay que catalogar, hay que ver cuál es el que necesita cada paciente, puesto que hay una cosa que se llama la economía de los efectos secundarios en los pacientes. Curiosamente, en el cáncer de pulmón, concretamente además en España, en la Clínica de la Paz, es la que, para todo el mundo, la que menos efectos secundarios tiene en su tratamiento farmacológico, quimioterápico, mejor, radioterápico y quirúrgico, frente a la otra, porque en esto, como todo, en nuestra carrera, igual que en todas las carreras, hay escuelas, y concretamente en el caso del cáncer de pulmón hay dos escuelas en todo el mundo. Una está en Nueva York, en el Memorial Hospital de Nueva York, y otra está en Madrid, en La Paz. Por eso muchas veces, cuando a la hora de pensar que tenemos un CA de pulmón y salir corriendo a Estados Unidos, a lo mejor de Estados Unidos le van a traer a usted aquí y le van a decir, no, si ahí tiene usted al profesor Barón, que sabe lo suficiente y tiene en todo el mundo un caché lo suficientemente alto
como para poder resolver su problema. Aunque insisto en que muchas veces cuando se nos diagnostica ya es un cáncer que es maligno, que produce metástasis a distancia, y en ese caso, cuando no podemos lograr lo que en principio se pretende con este tratamiento, que es erradicar todas y cada una de las células tumorales, todas y cada una de esas células que han tomado su libre elección, que han alterado total y absolutamente su código genético para constituirse en una masa que en muchos casos es el hecho volumétrico de esa masa al comprimir estructuras vecinas, independientemente de que también está invadiendo territorios adyacentes con lo que esto ya trae, en cuanto a que ese territorio, ese tejido adyacente que están invadiendo, le están impidiendo que realice su función normal. En el caso concreto de por ejemplo, de un cáncer de pulmón, es claro que si la función del pulmón es la de facilitar el aporte de oxígeno al torrente circulatorio a través de los alveolos con una serie de mecanismos, que bueno, no es el caso ahora mismo, si esa pared alveolar, o está alterada o no hay el suficiente territorio para que haya ese intercambio entre la atmósfera, el aire, y si haya ese intercambio entre oxígeno y CO2, es decir, el CO2 que es el que tiene que pasar del alveolo, a través del alveolo al aire y fijar en el alveolo ese oxígeno, pueden ocurrir varias circunstancias. Una, que o bien una parte importante de ese pulmón, que inicialmente a lo mejor se empezó con un nódulo pequeño, como una de las bases, una de las características que hemos definido para situar lo que es un cáncer, es precisamente la velocidad la velocidad de proliferación de las células. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el caso de un pulmón, y pongo el caso del pulmón porque es el ejemplo, digamos, más palpable, en el sentido de que está claro, todos estamos de acuerdo en que el pulmón, la función que tiene es intercambiar oxígeno con CO2. Bueno, si tenemos una masa que inicialmente, a lo mejor en un control de empresa, en una radiografía, por un chequeo rutinario, pues no sé, porque a lo mejor ese paciente tiene una tos seca que no es productiva. Cuando se pregunta en las historias clínicas, cuando se pregunta, bueno, ¿usted escupe? ¿Usted esputa? ¿Sí o no? ¿Por qué es tan importante el esputo? Bueno, pues en primer lugar el esputo nos está hablando de una secreción. Ya hemos visto cómo el pulmón precisamente necesita tener unas condiciones de humedad y de temperatura para que faciliten ese intercambio. En cuanto se produce inicialmente una alteración a nivel de un aumento de la secreción anormal en ese pulmón, en ese alveolo, se produce ahí ya primero un caldo de cultivo para cualquier tipo de infección externa. Pero si eso se instaura en el tiempo, bueno, esa inflamación, por supuesto a través de esa parte de ese tejido inflamado, no se produce intercambio. Pero si esa inflamación se instaura en el tiempo, o inicialmente se constituye como un botón y no da ningún tipo de patología, porque además el cáncer es un enemigo silencioso en el sentido de que cuando canta ya su patología, normalmente es porque ha invadido, eso que estamos hablando, de invadir estructuras vecinas o de comprimir nervios o de comprimir vasos, que son indirectamente el chivato que nos va a avisar de que algo no funciona. O bien, esas metástasis a distancia, como conservan la capacidad proliferativa y la capacidad de seguir reproduciéndose con sus aspectos personales, personales no, sus aspectos genéticos, bueno, pues en ese sentido cantarán su patología a distancia, y a lo mejor en principio lo que va a avisar a ese paciente de su patología, lo que va a avisar a ese médico de la patología de ese paciente, es el proceso de una metástasis. Y luego, cuando se produce esa biopsia, es cuando hay que buscar el origen, el foco tumoral a distancia, y a lo mejor está ya invadido. En el caso concreto que estábamos hablando del pulmón, ¿qué ocurre? Como estamos hablando de la velocidad de proliferación que tienen las células neoplásicas, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en el plazo de una semana, una misma placa a un paciente
que inicialmente podía tener un foco del tamaño que nosotros queramos, de una moneda de 500 pesetas, por ejemplo, a lo mejor a lo largo de una semana, eso es tan... Depende de las, insisto, depende de las familias tumorales, depende del tipo de cáncer que sea, pero concretamente, como estamos hablando del cáncer de pulmón, y bueno, tampoco hay un componente ahora con el tema del tabaco, pero hay pacientes que pueden desarrollar, y que de hecho desarrollan cánceres de pulmón sin haber visto un cigarrillo, sin haber fumado un cigarrillo en su vida.